Se conoce una noticia relevante para una cantidad importante de argentinos. Es un proyecto de Sergio Massa para que no paguen el impuesto a las ganancias todas aquellas personas en relación de dependencia, públicos, privados, jubilados, que cobren hasta 150.000 pesos, lo cual es una muy buena noticia para mucha gente. Dejarían de pagar el impuesto a las ganancias algo así como 1.300.000 personas y pagarían menos también, además de esto, aquellas personas que cobren entre 150.000 y 173.000 pesos. Bueno, obviamente que Massa presenta el proyecto, parece que ya está consensuado y que va a salir en un año electoral y con un costo fiscal que todavía no está claro cómo se va a cubrir. Pero de pagar el 10% de los trabajadores el impuesto a las ganancias, lo cual se suponía que es el porcentaje desde un comienzo del impuesto, en el 2020 lo pagaron 2.300.000 personas, o sea, no el 10% de la población, sino el 25% de los trabajadores dependientes. Claramente cada vez más gente paga el impuesto a las ganancias. Siempre consultamos a Juan Pablo Ruiz, que es autor del libro El salario no es ganancia, aunque parezca todo lo contrario. Gracias por atendernos, sé que todavía no has llegado a tu casa, gracias por esta amabilidad. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Turco? Saludo a todos. ¿Cómo les va? Bien, bueno, ¿cómo ves este proyecto, esta iniciativa de Massa? Bueno, era algo que era una exigencia ya impostergable desde varios sectores. Por un lado, los sectores de los trabajadores registrados que más ingresos tienen, que como vos bien dijiste, el 25% de los trabajadores registrados. Y por el otro lado, o sea, eh, áreas económicas que necesitan aumentar su producción mediante horas extras, mediante ampliación de turnos de trabajo, como por ejemplo el área automotriz, que en nuestra provincia es muy importante, o el área del petróleo, que en la Patagonia es muy importante, donde ya no podían, cuando convocaban a sus trabajadores a tomar horas extras, los trabajadores se negaban por la sencilla razón de que lo que ganaban en horas extras se los llevaba el impuesto a las ganancias. No les convenía. Entonces, hubo una reunión el año pasado en la fábrica Toyota, donde fue el ministro de Economía Guzmán a inaugurar una ampliación de una planta de producción, donde ahí los trabajadores y los empresarios de la Toyota le plantearon el tema. Ya sabíamos que estaba en la agenda y es una buena noticia porque también alcanza a los jubilados, turcos. Los jubilados que no superen los 6 haberes mínimos, digamos, se les va a subir ese mínimo no imponible, con lo cual también es una noticia que va a impactar en la economía doméstica porque va a aumentar el consumo, ¿no? Es bueno el proyecto, yo lo estuve repasando esta mañana, quiere volver al espíritu originario de la ley, esto de un tope de un 10% de los trabajadores activos que queden alcanzados. En cuanto a intenciones, me parece que va a ser muy bien recibido por los trabajadores registrados de altos ingresos. Sí, claramente. Tengo varias preguntas, pero por lo menos una. ¿Tenés la sensación de que esto ocurre y que es justo y que me parece bárbaro que cada vez menos gente pague ganancias, no porque gane menos, sino porque cada vez más gente era alcanzada por el impuesto? ¿Tenés la sensación de que esto ocurre porque es un año electoral y es una medida para captar el voto de la clase media o es una reforma de fondo que, bueno, significa que no va a volver como estaba haciendo el impuesto? Y un poco y un poco. Mirá, el salario real en términos absolutos, digamos, ha caído desde hace 4 años que viene cayendo, ¿sí? De los trabajadores. Incluso el de los trabajadores que más ganan. O sea, su poder adquisitivo se viene recortando y el gobierno está en una coyuntura electoral, pero también económica, y lo han manifestado el presidente de la Nación y también el ministro Guzmán, de que la forma de salir de la crisis es ampliando la capacidad de compra de la clase trabajadora, de que el salario le gane a la inflación. Me parece que eso tiene que ver con esto. No hay forma de que aumente el consumo, no hay forma de que aumente la dinámica productiva del país si no aumenta el consumo, y para eso el Estado
ha dado la primer señal de levantar la presión fiscal sobre este sector un sector muy, muy sensible en cuanto a que esto va a impactar muy, muy directamente en el consumo, ¿no? Me parece que en ese sentido, ahora, obviamente, como vos decís, la coyuntura electoral manda, ¿no? Sí, la última consulta, por lo menos, después seguiremos hablando en otro momento, pero te quiero liberar porque estás en la ruta, pero ¿se puede decir que esto es parte de una política fiscal donde el Estado resigna pescar en la pecera para empezar a cobrar impuestos de otra manera? Lo voy a plantear distinto. En Mira, algún momento de la SOTA decidió bajar un 30% los impuestos con la idea de que esta baja, en términos fiscales, le iba a significar un aumento de la recaudación porque iba a ser más gente la que pagara impuestos. ¿Qué crees que puede pasar con la caja del Estado, con la recaudación, cobrando menos por el impuesto a las ganancias, pero se supone que puede llegar a cobrar o a recaudar más al haber más consumo? mira, no es el mejor, no se compara con el de la SOT, para mí. Bien, bien. Me parece que el Estado tuvo una señal el año pasado que la recaudación por IVA vino cayendo, producto de la pandemia y la caída del consumo. Entonces, esto va a tener un impacto en que muchos menos trabajadores van a pagar ganancias, pero al consumir más va a aumentar el IVA, la recaudación por el IVA. O sea, a mí me parece una medida racional. Ahora, si es un cambio de política tributaria, de la matriz tributaria que nos dejó el neoliberalismo en la década del 90, yo no soy tan optimista. Hubo alguna señal, el impuesto a las grandes riquezas es una señal, algo que en el mundo desarrollado es algo sumamente legitimado, pero acá es por única vez, o sea, fue un tímido avance de cobrarle más a lo que más tienen, ¿no? Pero me parece que en este caso es la coyuntura electoral y son algunas señales económicas que el gobierno tiene mucha atención. Una de ellas es la caída de recaudación respecto del IVA, ¿no? Entonces, a mí me parece que, claro, entonces me parece que esto tiene que ver en ese sentido. El gobierno está preocupado, y el ministro de Economía así lo ha manifestado, en aumentar la actividad productiva. Y eso, para eso necesita salarios, un poco más, mayor poder de compra de los salarios. Y hay, Juan, un dato más, que lo hablamos la última vez que conversamos con vos, que es, bueno, había una incoherencia o una contradicción o una de las tantas cosas increíbles que pasan en la Argentina. Para no ser pobre hacen falta 50.000 pesos, pero apenas pasás ese umbral, a los 73.000 pesos ya empezás a pagar impuestos a las ganancias. Hay una incoherencia muy grande en esos dos números, ¿no? Sí, esto viene a corregir un poco esa situación, ¿no? Yo creo que una persona que gana 150.000 pesos tampoco tendría que estar alcanzado, digamos, ¿no? Para mí tendría que ser más alto el corte, pero es un primer paso y me parece que el gobierno se preocupa por la caída de recaudación respecto del IVA, ¿no? Y si los salarios son bajos en un país, el consumo es bajo y toda la sociedad es más pobre. El salario es la forma más virtuosa de distribuir la riqueza en todos los países. Entonces, que haya una recuperación del salario es importante. Juan, lo vamos a seguir. Te agradezco la gentileza de la atención en ruta. Te mando un abrazo. Gracias, Turco. Te mando un abrazo.